Muy buena gente, ¿cómo están? ¿Quién les habla? Es el Lucas Richie en un nuevo video, esta vez para hablar de Gabi, personaje de Shingeki no Kyojin, uno de los personajes más odiados del último tiempo, en los cuales yo me incluyo, que yo también la detesto. En principio Gabi es un némesis de Eren, ¿no? Eren sufrió el ataque de las murallas cuando Reiner, Bertolt y Annie atacaron para poder recuperar el titán fundador, y Gabi sufrió el ataque de Liberio, en el cual murieron varios de sus amigos. Entonces podemos ver un empate en principio entre los dos. Es lo que justifica a la gente que en general defiende a Gabi. Dicen, Eren y Gabi son iguales. Si tenés que odiar a alguien, tenés que odiarlos a los dos. En principio me parece que esto es un grave error, porque si bien los dos sufren evidentemente una invasión y un ataque dentro de sus pueblos originarios, la realidad es que son contextos totalmente diferentes. Para cuando Eren sufrió el ataque, Eren era un simple pueblerino que no le hacía mal a nadie, que no tenía ninguna intención de matar a nadie y que no hacía ningún mal al mundo viviendo dentro de las murallas. En cambio, por el otro lado tenemos a Gabi, que cuando sufrió el ataque de Liberio ya era un soldado, ya era una máquina de matar, era una asesina sin piedad que mataba soldados enemigos como si fuera un juego o como si fuera un ranking para ella heredar el titán acorazado. Entonces vemos que desde un principio Gabi ya tiene puntos negativos porque claramente era una máquina de matar, no porque ella sea mala, sino claramente porque ella es una herramienta de Marley utilizada como soldado. Obviamente también tiene el cerebro lavado y por eso ella considera como demonios a los que son en realidad sus propios compatriotas, los Eldianos, ya que ella es una Eldiana que trata de convertirse en una Marleyiana por sus logros en combate, algo que en realidad nunca va a pasar porque los marleyanos jamás la van a aceptar como un miembro respetable de su sociedad, simplemente por su origen. Volvamos con la comparativa Gabi-Eren. Los defensores de Gabi siempre dicen que Gabi es una chica inocente, joven de 12 años, que claramente no es culpable, no es mala per se, sino que es víctima de su contexto y que por tener el cerebro lavado es un personaje desagradable, malvado, que en realidad no es su culpa, sino que sufre por el contexto en el que nació. Por ende, Marley, al convertirla en una máquina bélica, le robó la infancia. Sin embargo, si vemos por el lado de Eren, a Eren no solamente le robaron la infancia, sino que le robaron la libertad y sus propios recuerdos, porque recordemos que dentro de las murallas el rey Fritz le lavó la cabeza a todas las personas, evitando que tengan contacto con el mundo real, con el mundo fuera de las murallas. Por eso vivían en una época muy antigua comparado al resto del mundo, y no solo eso, sino que no podían salir de las murallas, estaban encerrados a merced de los titanes. Entonces la realidad es que el contexto de Eren era mucho más hostil que en el que se crió Gabi. Además, siendo que ella era un soldado entrenado y que luchó en varias batallas militares, no puede esperar inocentemente lanzar la piedra y que nunca le devuelvan el golpe. Marley es una superpotencia mundial que estaba en plan de conquistar todo el mundo, usaba los titanes como armas militares, muy diferente a la realidad que tenía la isla Paradis, que desde el punto de vista de Marley, claro, era apuntada como la fuente del odio y de los titanes y de esta raza que quiere de nuevo conquistar el mundo, cosa completamente irracional para la época. Entonces esta es una de las primeras razones por las cuales a mí me cae mal el personaje y porque lo odio. Obviamente es un personaje creado de forma característica para que caiga mal, su personalidad de por sí cae mal, pero además cae mal por la hipocresía de este personaje, porque en el ataque de Liberio ella niega que Eren haya sufrido lo mismo unos años atrás. Cuando Reiner fue a investigar para recuperar el titán fundador, ella dice que no le cree, que no lo vio, que no es consciente de eso, que no le consta, y que eso no justifica el ataque que hizo Eren, que realmente no lo justifica, pero de todas formas la hipocresía del personaje de sentirse herido y sentir un gran ataque y una gran indignación como si fuera dueña de la verdad y de la justicia, cuando en realidad Marley no lo es y ella tampoco lo es. Y siendo ignorante a esto, esto no justifica tampoco las muertes y los asesinatos que ella realizó, como por ejemplo el de Saya. Personajes como Grilla ya vieron la realidad de Marley muchos años antes, en años de su temprana juventud, y lograron revelarse o tener cierta conciencia de la realidad en la que vivían, pero Gabi siempre fue esquiva a ver la realidad, incluso teniendo a Falco, su voz de la razón, todo el tiempo indicándole cuáles son las cosas correctas, cómo medirse respecto a la realidad que ella veía y a las consecuencias y a su actuar. Ella jamás le prestó atención a Falco y siempre estuvo cegada frente a su ideología por justamente tener el cerebro lavado. Entonces no lo justifica, no justifica que haya sido adoctrinada de la realidad, y el velo es algo que uno decide quitarse en determinado momento, y este personaje se chocó con la realidad varias veces pero evitó verla.
Una de estas tantas veces es cuando se enfrenta con Kaya, que ella la lleva a la casa donde su madre fue devorada por un titán y le pregunta a Gaby qué culpa tenía mi madre, por qué tuvo que ser devorada por los titanes, por qué tuvo que tener este grave destino, y Gaby le dice que es culpa de sus antepasados, que tiene un pecado heredado de los antepasados, de los eldianos antiguos que conquistaron el mundo y por eso ellos tienen que sufrir. Y ella se lo dice, mi madre simplemente era una aldeana que vivía acá en este pueblo, una pueblerina como cualquier otra, no le hizo mal a nadie, no tiene la culpa. Y aún así Gaby seguía repitiendo este discurso ciego del ejército marleyano, lo cual no está mal, no es una maldad propia del personaje. Si bien es cierto que, como digo, tiene el cerebro lavado, pero no ve la realidad. Es un personaje que le cuesta un montón realmente sacarse ese velo, porque su identidad era eso, su identidad es ser un soldado asesino de Marley, una herramienta que de alguna forma soñaba en algún momento con pertenecer a esa casta de Marley. Entonces, planteándose desde esa perspectiva como enemigo de los eldianos, de los verdaderos eldianos de su origen, porque al final Eren y Gaby son parientes, son de la misma raza que pueden volverse titanes. Entonces, ¿quién es realmente el malo de la película? Los que escriben la historia son los que ganan. Marley es quien estaba poniendo todo el mundo en contra de la Isla Paradis. Obviamente la Isla Paradis también es un rejunte de lo que fue el anterior imperio de Eldia que atormentó a todo el mundo, pero eso fue hace cientos de años. Ahora los herederos y la gente que está dentro de las murallas podría considerarse como la verdadera humanidad desde mi punto de vista, desde como yo lo veo. Porque esa gente ya no es culpable de nada, ya no mató a nadie, ya no atormentó a nadie. Pueden volverse titanes, pero no es su intención gobernar usando los titanes como arma de guerra. Cosa que los marleyanos sí quieren hacer, y por eso Eren hizo su ataque en Liberio, porque sabe que no puede hablar con Marley, que es gente con la que no se puede negociar, que estaba siempre poniendo la historia a su favor, y siempre iban a intentar crear la guerra, porque es gente hambrienta de poder, son humanos mezquinos, es una raza completamente mezquina, muy diferente a la raza de humanos que se crió dentro de las murallas, que simplemente ansía la paz y la libertad que nunca tuvieron por siempre haber sido atormentados por los titanes. Por eso al menos yo me considero Team Eren y por eso odio a Gaby. Sé que es un personaje creado, como dije, para ser odiado por Isayama. Sé que el autor creó este personaje justamente para que los lectores estemos en conflicto y digamos, bueno, ¿quién es la humanidad? ¿Quién es realmente bueno y malo? ¿Eren o Gaby? ¿Los dos son malos porque hay maldad en su interior o son víctimas de su contexto? Son todas preguntas filosóficas que el autor intentó plantearnos y lo hace muy bien, realmente es algo que uno se cuestiona y que tiene que meditar realmente para llegar a una conclusión que a uno los convenza. Hay gente que está del lado de Gaby y hay gente que está del lado de Eren. Yo me considero del lado de Eren y no solamente por eso, simplemente me parece que Eren, conociendo todas las verdades, habiendo crecido, no dejándose influenciar por el ejército dentro de las murallas, Eren, incluso siendo joven y sometiéndose a un régimen militar, siempre cuestionó ese régimen y siempre cuestionó la realidad dentro de las murallas. Y cuando realizó el ataque de Liberio, lo hizo en plena conciencia de todos los puntos de vista. No lo hizo como forma de venganza. Aunque a simple vista parezca que fue un ataque en forma de venganza por lo que a él le sucedió en su pueblo natal, en el ataque donde murió su madre, en realidad no fue venganza, fue algo mucho más grande, algo que involucra al mundo entero, porque Eren tiene una visión muchísimo más amplia teniendo el titán fundador y todos los recuerdos a mano. Pero bueno, eso excede un poco más lo que es toda la historia en sí del manga, que no voy a hablar en este momento. A lo que voy es que Gaby y Eren pueden ser similares pero nunca iguales. Gaby siempre asesinó humanos, Eren siempre trató de matar titanes que eran en el fondo sus propios camaradas, simplemente por el ansia de libertad y conocer la realidad del mundo. Nunca lo hizo per se por su maldad o por estar adoctrinado, contrario a Gaby, que siempre alza la bandera de Marley. Me parece que Gaby es un personaje que dentro de la historia tiene que pagar por sus pecados, así como ella misma lo reclama a los demás. Me parece que esa justicia divina tiene que caer sobre ella con todo el poder de la furia del mangaka y de los fanáticos que la detestamos, porque realmente no es un personaje salvador, no es un personaje inocente y no es la cara de la justicia que tiene que estar levantando la bandera de la verdad y tratando de crear un nuevo mundo como parece que lo está haciendo ahora en los últimos capítulos del manga, sin spoilear nada.
Simplemente me parece que es un personaje que tiene la misma cuota de culpabilidad de Eren de crear y de reproducir este ciclo de odio, y que no es un personaje que responde a nada, simplemente es un personaje odioso, detestable por su personalidad, por sus actos, por su ideología y por su falta de raciocinio, inclusive en los últimos momentos de la historia. Al menos así lo veo yo, y por eso me gusta mucho más Eren como personaje. Isayama cree que puede forzar la inocencia a partir de la inconsciencia de Gabi, pero en realidad eso es una falsa realidad, una falsa verdad, que no es una justicia verdadera, por lo menos a mi punto de vista. Por eso Gabi es un personaje que nunca me termina de agradar. Por lo menos así lo veo yo. No quiero argumentar mucho más porque no quiero hacer spoilers más allá de lo que va el anime. Podría hablar mucho más del personaje, pero realmente no hay mucho más que desarrollar porque en sí es un personaje bastante plano, tiene pocas reflexiones, tiene poco discurso interno, y es un personaje que no se desarrolla demasiado y que simplemente apareció como una nueva revelación de la verdad y de la justicia, o por lo menos el autor nos quiere hacer creer que es eso cuando en realidad no lo es. En eso está el debate de la serie, ¿no? El planteo y el debate entre los teams, ¿no? Quién es la verdadera humanidad y quién es la verdadera justicia. Así que bueno, se lo dejo a ustedes para debatir en comentarios. Yo ya di mi opinión. Nos veremos en un próximo video. Adiós.